Hola, muy buenas, soy Miguel Ángel Pardo, soy profesor de la asignatura Abastecimiento y Saneamiento y en este vídeo vamos a hablar acerca de la aplicación de la norma 5.2/IC. Fue una norma que fue aprobada en una orden ministerial el 15 de febrero de 2016. Esta norma inicialmente fue publicada el 14 de mayo de 1990, es decir, hace 30 años aproximadamente. Desde entonces se han producido muchísimos avances, importantes avances en el campo de la hidrología y del cálculo hidráulico debido a la aplicación de nuevas técnicas, nuevas metodologías, etc. Y ha habido también varios cambios importantes en el mundo de la hidrología y el cálculo hidráulico. Pues bien, aquí os dejo el link, si hacéis clic aquí vais a la página y os lo descargáis, o si no directamente en Google buscáis 5.2/IC drenaje superficial de distribución de carreteras y directamente te sale. Es gratuito, por supuesto, una orden ministerial y bueno, ¿qué es lo que pasa? Yo aquí además me la he cogido y la tengo y me la he bajado, la tengo aquí. Bueno, pues son 142 folios, 142 hojas, que bueno, pues si os la leéis, yo lo que voy a hacer en esta presentación va a ser, entre comillas, resolverla. O bien, más que resolverla, yo voy a decir esto para qué se utiliza. Fijaros que aquí lo dice. ¿Para qué se utiliza? Por orden, ha habido importantes cambios normativos, se utiliza para... O sea, esta normativa se utiliza para calcular, aquí saldrá, para objeto y cambio y ámbito de aplicación. Fijaros que vamos al punto 1.1 y aquí te lo dice. ¿Para qué sirve? Establecer reglas generales y definir prescripciones para proyectar, construir y conservar adecuadamente las obras, elementos y sistemas de drenaje superficial de la red de carreteras del Estado. Es decir, esta norma se utiliza para calcular el caudal, este QT, se utiliza para calcular el caudal máximo que se produce para un periodo de retorno determinado T. Es decir, vamos a calcular en una cuenca que nosotros tenemos de un área, la que sea, vamos a calcular el caudal que se produce, el caudal máximo producido en el punto de desagüe de la cuenca para un periodo de retorno T. Para entender esto, debéis recordar que era periodo de retorno. Periodo de retorno lo estudiasteis el año pasado en hidrología. Así que recordarlo, yo lo cuento muy rápidamente, pero si no, pues volved a los apuntes del año anterior y revisarlo. El periodo de retorno nos indica la probabilidad, o sea, de acuerdo a la estadística que tenemos, nos indica que una determinada precipitación, un determinado evento, sucede estadísticamente una vez cada este periodo de retorno. De tal manera que si yo tengo una lluvia que está de tantos milímetros, ha caído esta lluvia, estos, voy a decir un número aleatorio, 500 milímetros. Y el periodo de retorno son 25 años. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que estadísticamente esa lluvia de 500 milímetros volverá a caer cada 25 años. Eso, siempre lo digo lo mismo, eso quiere decir que si hoy que estoy grabando el vídeo en 2020 ha caído esta lluvia, la siguiente lluvia de la misma magnitud no volverá a pasar hasta el 2045. Pues no, eso quiere decir que la probabilidad sería esa, pero la probabilidad está entre comillas para romperla, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que puede ser que mañana llueva 700, o puede ser que no, lo más probable es que no, pero bueno, existe esa posibilidad. Recordáis, bueno, el caso es que para sacar, luego veremos lo que son la curva IDF, que es una curva que nos relaciona intensidad, duración y frecuencia, que también debéis de conocer. El caso es que este caudal que se produce va a depender de una intensidad de precipitación, es decir, de una precipitación por unidad de tiempo que sucede
para un periodo de retorno T y para un periodo de concentración, para un tiempo de concentración de la cuenca TC, ¿vale? Entonces se obtiene este caudal máximo como la intensidad por el área de la cuenca por un factor KT que tiene en cuenta la uniformidad temporal de la precipitación y por un coeficiente C que es coeficiente de escorrentía, que quiere decir es un coeficiente que tiene en cuenta la cantidad de agua que escurre frente a la que ha caído. El coeficiente de escorrentía es igual a la lluvia neta, definimos lluvia neta como la lluvia que escurre, que se transforma en escorrentía, que se transforma en agua superficial, dividido entre la lluvia bruta. Por tanto, lluvia bruta es lo que cae, lluvia neta es la parte de lluvia que escurre. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Pues nosotros lo que queremos es que ese coeficiente de escorrentía sea lo más bajo posible. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que la gran cantidad de agua se infiltre en el terreno antes de que se transforme en escorrentía superficial. Bueno, pues como veis, aquí tenemos unidades un poquito peculiares y dado que tenemos estas unidades peculiares, el caudal va en metros cúbicos por segundo. Oye, ¿que no os gustan estas unidades? Os recuerdo que utilizamos unidades del sistema internacional y tenemos el caudal también en unidades del sistema internacional. Lo que pasa es que no hay que dividir por este 3,6. Este 3,6 aparece para precisamente cuadrar todas estas magnitudes. Luego entonces tenéis dos maneras de trabajar. Uno, directamente utilizo estas unidades. Lo único que tenéis que saber es que el área va en kilómetros cuadrados. El coeficiente C y KT es adimensional y la intensidad en milímetros hora. Y entonces hay que dividir por 3,6. O bien, si meto la intensidad en metros por segundo y el área en metros cuadrados, el caudal será metros cúbicos por segundo y entonces nunca utilizaré 3,6. Bueno, pues es lo que yo recomiendo. Yo lo haría así, pero bueno, si no lo hacéis, que sepáis que por eso aparece este 3,6. Entonces, nuestro gran problema sería calcular, nuestro gran problema, quiero decir, para tener este caudal máximo para un periodo de retorno, si calculamos estos 4 parámetros, directamente los multiplicamos y obtendríamos el caudal máximo, que es el objetivo fundamental de estos proyectos. Entonces vamos a ver todo lo que tendremos que ir haciendo para llegar efectivamente a este cálculo. He de deciros también que este proceso, este método, solamente nos da el caudal máximo. ¿Esto qué quiere decir? Que no nos da una evolución en el tiempo. Por tanto, lo que tendremos será el caudal punta que vamos a tener por el punto de desagüe de la cuenca. De tal manera que si vosotros lo que queréis es calcular la evolución de la cuenca con respecto al tiempo, lo que debéis hacer sería utilizar otro software como HK-HMS, que eso lo veréis si seguís estudiando en primero del máster, para ver el hidrograma de respuesta de una cuenca frente a la precipitación producida. En las prácticas de ordenador que tenéis en esta asignatura, veréis con el SWIM cómo responde hidráulicamente nuestra red de saneamiento frente a lluvias. O sea, aquí esto se utiliza para tener el caudal máximo, pero en cambio en las prácticas lo que sí que se os enseña es ver la respuesta hidráulica de tu red de saneamiento frente a no a este caudal punta, sino a una precipitación determinada. Entonces vamos a empezar paso a paso. ¿Qué es lo primero que haremos? Lo primero que haremos será calcular este TC. TC es el periodo de retorno. Vamos ahora primero a calcular la intensidad. La intensidad de precipitación correspondiente al periodo de retorno T y un tiempo de concentración. Vale, el tiempo de retorno debe ser un dato del problema, es decir, nosotros tenemos que saber nuestra instalación, para qué la estamos dimensionando, para 10 años, 25 años, 100 años, 200, 500 o 5. Es decir, nosotros, aunque sea muy duro, debemos de anticiparnos y ver el periodo de retorno.
Es decir, debemos de ver nuestra conducción que está trasegando este caudal punta. Tenemos que decidir cada cuánto tiempo queremos que estadísticamente se inunde, ¿vale? O sea, si lo dimensionamos con 25 años, quiere decir que aguantará la lluvia que estadísticamente cae una vez cada 25 años. Pero ¿y si nos cae una lluvia que estadísticamente cae una vez cada 100 años? Pues la tubería entrará en carga, será incapaz de trasegar tanto caudal. Bueno, pues esta T es dato de problema. ¿Y cuál es el tiempo de concentración de la cuenca? El tiempo de concentración de la cuenca, y este concepto también lo sabéis de la asignatura de segundo, es el tiempo que tarda la gota que está más alejado del punto de desagüe en llegar al punto de desagüe. Es decir, este tiempo de concentración es el tiempo que tarda toda la cuenca en estar aportando caudal en el punto de desagüe. Pues este tiempo de concentración se puede calcular. ¿Cómo? Pues es lo primero que tenemos que hacer. Este tiempo de concentración lo calculamos con esta expresión. Esto está tal cual en la norma. El tiempo de concentración te lo da en horas y tienes que introducir la longitud del cauce principal en kilómetros y la pendiente media del cauce principal. Que esto es adimensional. Una pendiente, pues como sabéis es metros partido metros. Pues bueno, pues nosotros cogemos con este dato longitud y con este dato pendiente, utilizamos esta expresión y tendremos el tiempo de concentración de nuestra cuenca. Posteriormente, o sea, estamos buscando este valor. Posteriormente, ¿qué tendremos que hacer? Lo que tendremos que hacer es calcular la intensidad media diaria de precipitación para cada periodo de retorno. Es decir, vamos a calcular la intensidad, precipitación por hora, máxima que sucede horariamente. Para ello, calcularemos la precipitación, tenemos que calcular la precipitación diaria máxima producida para el tiempo de retorno TR, y un K sub A, que es el factor que considera que la lluvia no es homogénea para todo el área de la cuenca. Vale, pues tenemos que hacer este cálculo. Entonces, lo primero que debemos hacer es calcular la precipitación diaria máxima en la España peninsular. Y eso, bueno, antes, eso ahora después lo veremos, pero concretamente en la presentación primero calculo este coeficiente. Este coeficiente se calcula de esta manera. Es un coeficiente que reduce el área efectiva sobre el que cae el agua. Lo dicho, considera que la precipitación no es uniforme en toda la cuenca. Y para ello, este K sub A se calcula como 1 menos el logaritmo en base decimal de A. Y se divide por 15. Luego, aquí está, logaritmo en base decimal. Y el área se introduce en kilómetros cuadrados. Luego, este coeficiente no puede ser mayor que 1, debe ser inferior a 1. ¿Por qué? Porque es ilógico decir que si tengo un área de 10, el área efectiva será 11. Pues no, eso es imposible. Es justamente lo contrario, que sería, si el área es 10, pues el área efectiva que está teniendo en cuenta que la lluvia no es uniforme en toda la cuenca, pues igual es 9,5, 9,6, dependiendo de este área. ¿Qué es lo que tenemos? Pues puede suceder que obtengamos un valor mayor que 1, y entonces si tienes un valor mayor que 1, pues este coeficiente debes usar el valor 1. Y para calcular este término, la precipitación máxima diaria, lo que debemos hacer es, bueno, esto es la explicación, lo que debemos hacer es buscarlo en el libro Precipitación máxima diaria en España. Entonces, ahora estoy buscando la precipitación máxima diaria. Este libro también lo tenéis, lo vais a encontrar muy fácil. Aquí os he dejado un link. O sea, si cogéis y directamente, y si no queréis utilizar este link, directamente pincháis máximas lluvias diarias en la España peninsular. Pues mira, aquí cogéis y decís máximas lluvias en la España peninsular. Y directamente te sale un montón de links donde te aparece precisamente este libro. Es decir, también gratuito. Entonces, en este libro
llegaréis a un planito en el que te pone exactamente dónde estamos. Bueno, pues si tú estás haciendo un proyecto en Burgos, en esta zona, pues vas al plano 3.2. Si estás haciendo un proyecto por Zaragoza, coges el 4.2, por Teruel coges el 4.3, por donde sea, por Ciudad Real aquí, por Valencia aquí, por Castellón aquí, etcétera. Y imaginaros, nosotros vamos, o casi todos vamos a hacer pues por aquí 4.4, 4.5, pues Alicante, bueno, pues por aquí. Entonces, una vez que pinchas, vas a ver, aquí estamos viendo el mapa que a nosotros nos atañe, y aquí fijaros que aparecen unas líneas violetas y unas líneas rojas. Las líneas rojas son, bueno, fijaros que no os miento, o sea, si os venís aquí, en este libro, ya he dicho gratuito, etcétera, etcétera, cuando bajáis, fijaros que tenéis, bueno, esto es como lo han calculado, fijaros, esta es el mapa que yo os decía, y de aquí ya pincháis. Oye, vamos a ver aquí, bueno, no funciona el link, vale, pues vamos a pinchar por aquí, hasta que llegamos, a ver si está aquí. Vale, esto es por aquí, por Tarragona, pues hay que bajar un poquito más. Vale, aquí tenemos el plano que a nosotros nos atañe. ¿Qué tenemos? Bueno, lo que os he mostrado, las líneas violetas y las líneas rojas. Fijaros que son distintas. Las líneas rojas nos dicen la precipitación máxima diaria, y las líneas violetas. Y las líneas rojas nos dicen el coeficiente de variación. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Bueno, pues mi proyecto está en Alicante, pues yo me cojo pues la precipitación máxima diaria por 55. Y como está por aquí la última línea roja, pues 0,51. Y entonces, ¿qué hacemos? Veréis que en este documento, también esto me lo he saltado por aquí, tenéis una tabla de este estilo. Es decir, para cada coeficiente de variación y cada periodo de retorno se os da un factor de amplificación KT. Fijaros que aquí tendríamos, por ejemplo, el ejemplo que yo he hecho es 0,51 y el periodo de retorno, bueno, pues mi periodo de retorno que sea 25 años. Pues esto lo que quiere decir, el factor de amplificación es 2,068 para este caso. Luego aquí, ¿qué estamos consiguiendo? Estamos consiguiendo amplificar la lluvia de acuerdo con nuestro periodo de retorno elegido para nuestro proyecto. De tal manera que nosotros que tenemos esta P, que la P, fijaros lo que era. La P era la precipitación máxima diaria, en este caso habíamos dicho 55, se multiplicaría, precipitación media diaria se multiplicaría por este 2,068 y tendríamos la precipitación máxima diaria en la ciudad de Alicante para un periodo de retorno de 25 años. Vale, pues esta sería PD. PD lo multiplicaríamos por K sub A, o sea, este P sub D en milímetros es la precipitación máxima diaria para la ciudad de Alicante para un periodo de retorno. He dicho este ejemplo. Este K sub A, que es el coeficiente que tiene en cuenta la lluvia no homogénea, lo dividimos por 24, ese producto lo dividimos por 24 y tendremos la intensidad media diaria de precipitación. Es decir, la intensidad media máxima horaria. Es decir, si nosotros aquí hemos dividido por 24, tengo la precipitación media máxima por cada hora. Y esta ID habría nuevamente que amplificarla. Es decir, esta ID no es la intensidad que yo estaba buscando. Os recuerdo que yo estoy buscando esta intensidad de aquí. La tengo que volver a corregir. ¿Vale? ¿Y cómo la corrijo? La vuelvo a corregir multiplicando por un factor de intensidad. Es decir, esta intensidad la multiplicaré por el máximo de estos dos coeficientes, FA y FB. Entonces calculo FA y FB y los comparo. FA es esta expresión de aquí. Esto de aquí, I1 partido ID, es el conocido como índice de torrencialidad. Este I1 partido ID
expresa la relación entre la intensidad de precipitación horaria y la precipitación diaria. Y su valor, este I1 partido ID, se calcula en este plano de España. Luego, si nosotros estamos en Alicante, pues meteremos un I1 partido ID, un coeficiente de torrencialidad de 11. Oye, que estamos en Mallorca, 12. Que estamos en Canarias, 8 o 9, depende de donde estés. Que estamos en Zaragoza, 10. Que estemos en Lugo, 8. Pues en función de la zona que estamos, ponemos un coeficiente u otro. He de deciros que el tiempo, este t de aquí que aparece en el exponente, porque todo esto es 11 o 10 elevado a 3,5287 menos 2,5287 por un tiempo elevado a 0,1. Ese tiempo es el tiempo en horas y es el tiempo de concentración, es el tiempo de duración del aguacero. Vale, pues con eso calculamos este F sub A. Y una vez que calculamos este F sub A, vamos a calcular F sub B para ver cuál es mayor. F sub B se obtiene con esta expresión. Se obtiene como el producto de un K sub B por una intensidad dividido por la intensidad. Ahora explicamos cada uno de ellos. K sub B es el factor que tiene en cuenta la relación entre la intensidad máxima anual y el periodo de 24 horas. En defecto, se puede calcular suponiendo que esto es 1,13. Esto es 1,13. Y ahora vamos a ver estos dos parámetros cuáles son. Estos dos parámetros quiere decir la intensidad de precipitación correspondiente para un periodo de retorno T y un tiempo de concentración de la cuenca, el que sea, obtenido a partir de o bien de los datos que hemos hecho anteriormente o bien de los datos de un pluviógrafo, etc. Luego, este término de aquí, para un tiempo miraríamos la curva IDF y para un tiempo de duración del aguacero igual a TC, tiempo de concentración, y un periodo de retorno T tendríamos ese valor intensidad. Ahora lo explicamos gráficamente, que creo que se entenderá mejor. Y el denominador sería la intensidad de la curva IDF para el mismo periodo de retorno y una duración del aguacero de 24 horas. Si tenemos la curva IDF, fijaros que aquí hemos sacado una curva IDF, la curva intensidad, duración, y la frecuencia se ve en estas gráficas, es decir, esta gráfica en azul sería la duración de lluvia de 1 cada 10 años. O sea, que sería la lluvia que estadísticamente caería durante en 10 años. ¿Esto qué quiere decir? Que si mi lluvia de 2 horas tiene una intensidad de, pone aquí que esto es 45, más o menos, esto quiere decir que esta lluvia de 2 horas cayendo 45 milímetros a la hora, estadísticamente aparece una vez cada 10 años. Oye, que en vez de caerme 40 y tantos, es que me han caído 130. Pues entonces esa lluvia estadísticamente no cae una vez cada 10 años, cae una vez cada 20. Y si en vez de caer durante 2 horas 40 o 130 cae 200, es que eso es una lluvia que estadísticamente caería cada 100 años. De tal manera que queremos calcular estos dos valores. Luego, ¿qué haremos? Pues para un periodo de retorno, vamos a suponer que el periodo de retorno son 100 años y suponemos que nuestro tiempo de concentración es 3, por ejemplo, pues nos iríamos por aquí. Os recuerdo, la T grande dice periodo de retorno. Luego, como son 100 años, quiere decir que la curva IDF que tenemos que mirar es la marrón, las otras dos es como si no existieran. 3 horas, perdón, que antes he dicho la lluvia dura 3 horas, pues cortamos con la curva intensidad, duración, frecuencia, con la frecuencia de una vez cada 100 años, y entonces tenemos ese punto de aquí. Luego ese punto se relaciona con una intensidad 150 y algo, 155, 160. Vale, pues este sería el valor que tenemos que introducir aquí. Y para 24, y este valor de aquí, pues fijaros que ahora ya está muy claro, ya todos veis. Oye, 24, que es esta lluvia, pues saco aquí, corto, donde corta con mi curva de 100 años, y entonces tengo la intensidad que sucede con una frecuencia de 100 años en lluvias de 24 horas. Pues fijaros que aquí sería, oye, pues 20 o 18, lo que sea, ¿vale? Pues así calcularíamos FB. Entonces, ¿qué haremos?
Pues el máximo o FA o FB será este factor de intensidad. Y este factor de intensidad es el que multiplicaremos por la ID que habíamos obtenido anteriormente, la ID que la habíamos obtenido aquí, esta ID, y con eso tendremos nuestra intensidad media diaria, la intensidad que buscamos, es decir, la intensidad que utilizaremos en la fórmula que nos devolverá el caudal máximo que pasará por nuestro punto de desagüe para nuestra cuenca específica, para un periodo de retorno específico y para el tiempo de concentración de dicha cuenca. Entonces, este término ya lo hemos resuelto. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos que resolver estos tres. Oye, que el área es un dato de la cuenca, lo podemos medir rápidamente. Bueno, pues esto no tenemos que calcularlo. Os recuerdo que el área va en kilómetros cuadrados. Bueno, pues esto no hay que calcularlo. Luego, ¿ahora qué tendremos que calcular? La KT y el coeficiente que tiene en cuenta la no uniformidad de la lluvia frente al tiempo y el coeficiente de escorrentía. Vale, pues ahora lo que hacemos es vamos a calcular como ya también lo tenemos, vamos a calcular el KT, que es fácil. El KT, este coeficiente de uniformidad, tiene en cuenta, lo dicho, es adimensional, y fijaros qué manera de calcularlo más fácil, depende del tiempo de concentración y depende del tiempo de concentración en horas. Luego, aquí directamente, una vez que tenemos el tiempo de concentración, podemos calcular el coeficiente de uniformidad. Y entonces ya hemos calculado ese término. Oye, pues para resolver mi problema solamente me falta resolver el último término, que es el coeficiente de escorrentía. Para ello, ¿qué tenemos que utilizar esta ecuación? Sabemos que si la precipitación máxima diaria por esto lo tenemos, PD, precipitación máxima diaria, ya calculado, y este K/A es el coeficiente de reducción del factor de reducción que tiene en cuenta que la lluvia no es homogénea en todo el área. Estos dos datos los tenemos. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular el siguiente término, que es el umbral de escorrentía. Y sabemos que si el umbral de escorrentía hay que entenderlo. El umbral de escorrentía nos indica que a partir de esa lluvia, es decir, imaginemos que el umbral de escorrentía son 20 milímetros. Lo que nos está diciendo ese umbral de escorrentía es que si no llegamos hasta esa lluvia de 20 milímetros, todo lo que llueve se lo traga el terreno, se infiltra en el terreno. De tal manera que ¿qué tenemos? Umbrales de escorrentía de 10 sería pues para terrenos que escurren mucho, es decir, terrenos urbanizados, por ejemplo, terrenos urbanizados 1 o 0. En cambio, si cae en un bosque arbolado, pues el umbral de escorrentía es muy, muy grande. En definitiva, lo que decimos es, si lo que llueve multiplicado por la reducción de la cuenca es menor que el umbral de escorrentía, coeficiente de escorrentía 0. ¿Por qué? Porque todo lo que llueve se infiltra, no se produce escorrentía. Y si lo que llueve es mayor que el umbral de escorrentía, sí que hay que tener en cuenta esta expresión para ver qué parte de esa lluvia escurre frente a la parte total que ha caído. De tal manera que esta sería, una vez que calculemos este P0, este umbral de escorrentía, lo tenemos todo. Yo os avanzo que casi siempre vais a utilizar esta ecuación de aquí. Claro, si esto es C es 0, fijaros que el caudal es 0. Pues ha llovido de tal manera que todo lo que ha llovido se lo ha tragado el terreno. Pues fenomenal. No tenéis más que calcular. Entonces vamos a calcular este umbral de escorrentía. El umbral de escorrentía depende del tipo de suelo. Fijaros que el tipo de suelo puede ser de estos 4 tipos, A, B, C, D. ¿Y cómo saber qué tipo de suelo tenemos? Pues el tipo de suelo se lo tendremos en el triángulo textural y depende del porcentaje de arenas, arcillas y limos que tenga mi suelo. Imaginaros un suelo que tenga 20% de arcillas, ¿vale? Pues yo sé que va a estar por aquí. 20% de arcillas y 40% de margas. Bueno, pues estamos en este punto. Zona franca, zona B. Infiltración moderada, de media potencia, de media grande, textura, drenaje bueno, moderado. Claro, lo bueno sería estar aquí. Oye, pues un terreno A, pues el drenaje es perfecto. Son terrenos arenosos, etcétera, etcétera. La zona B, pues bueno, son zonas franco-arenosa, franco-limosa, pues fijaros, estos serían las B's. Está la C y está la D.
Esto es dato. Nosotros iríamos a nuestro proyecto y lo mediríamos, o en un problema de tipo docente sería dato de los problemas. Aparte también tenemos que ver el tipo de vegetación, porque eso nos va a influir mucho. Vamos a ver, oye, que es que hay un barbecho, que es que hay cultivos alineados, no alineados, terrazas, plantado en terrazas, etcétera. Pues tipo de... es un roca desnuda, pues es otro tipo de vegetación. También tenemos que saber la pendiente. A veces sí, a veces no. En general la pendiente hay que saber si es menor del 3% o mayor del 3%. Y también la práctica de cultivo. Es decir, nos dicen que el cultivo según las curvas de nivel pues será la N y si no la R. Todo eso es para con el tipo de suelo, tipo de vegetación, pendiente y práctica, entremos en una tabla que nos da el valor inicial del umbral de escorrentía. Fijaros que nosotros vendríamos aquí y decimos uso de suelo, oye, bosque de coníferas. Pues entonces ya sabemos que es uno de estos de aquí. Fijaros que en este caso solamente me piden que el suelo sea A, B, C o D. Pues si el bosque de coníferas y A, pues es 90. Ese es el valor inicial del umbral de escorrentía. Oye, aquí os muestro otro. ¿Qué es una granja agrícola? Bueno, pues una granja agrícola, pues en función de que el suelo sea A, B, C o D, pues es 24, 14, 8 o 6. Que la tierra es de secano, fijaros que aquí os dan tierra de secano RN y con las pendientes. Oye, mira, es que RN y la pendiente mayor que el 3%. Pues tenemos que ir a recordar lo que era R, cultivo en la línea máxima pendiente, pues si el cultivo es en la línea máxima pendiente y la pendiente es mayor que el 3, serían esta de aquí. Que no es ese tipo de cultivos, sino que es con las curvas de nivel y con esa pendiente, pues en vez de entrar en esta columna, en esta fila, en esta. Y que la pendiente menor que 3, pues da igual como hayamos plantado, ponemos esta de aquí. En definitiva, para cada caso tenemos que particularizar. Y oye, este valor P sub 0 inicial del umbral de escorrentía no es el definitivo. Una vez que hemos calculado este valor inicial, hay que multiplicarlo por un coeficiente beta, que es un corrector adimensional. Este valor adimensional lo volveremos a calcular como el producto de estos dos valores. Para calcular este beta, lo que debemos hacer es lo siguiente. Lo que debemos hacer es, este término beta será distinto para cada región en la que nos encontramos. Es decir, ahora nos deberíamos venir aquí y decir, oye, estoy en esta zona, pues es la zona 42. Y aquí, la zona 42, fijaros, iría yo aquí, 42, bueno, precisamente esa no la he mirado, pero bueno, la 83. La 83, ¿vale? Estoy aquí en este término, y como es la 83, yo tengo que para la zona 83 el valor medio beta m, fijaros, que sería 2,30, y el valor ft para el periodo de retorno elegido sería, oye, ¿qué es 25? Pues sería 1,21. De tal manera que para nuestro este beta lo calculamos para cada región en la que estamos. Esta tabla la he cogido y, bueno, la he cortado, pero bueno, que si estáis en este punto, o en el 20 o en el 11, pues tenéis que sacaros, esta tabla es más grande, os la enseño. En el BOE, fijaros, aquí la tenéis, ¿veis? Coeficiente corrector del umbral de escorrentía. Pues hombre, desde esta tabla, la 42 sería 2,25. Si alguien se ha quedado con ilusión, y con 1 en 1,18 y 2,25. Vale. Aquí es que he mostrado los datos que habitualmente utilizamos, ¿no? Por eso está en medio de la mancha. Bueno, pues con eso tenemos el beta, que multiplicará al umbral de escorrentía inicial para darnos el umbral de escorrentía definitivo. Y con eso ya tenemos el umbral de escorrentía. Y entonces, ¿qué tenemos? Umbral de escorrentía, ojo, que la precipitación máxima PD la tenemos y el K sub A la tenemos de antes. Pues con eso metemos estos valores y tenemos el coeficiente de escorrentía. Es decir, aquí hemos calculado P0, K sub A la tenemos cuando estamos calculando la intensidad, y la precipitación máxima diaria también fue lo que calculamos mirando
el libro de precipitaciones máximas diarias en la España peninsular. Fue lo que utilizábamos estas gráficas, ¿vale? Si no, iros para atrás y lo tenéis estas gráficas con la línea verde, con la línea violeta y la línea roja, ¿vale? De esta manera ya tenemos todos los términos. Y con eso obtenemos el caudal máximo correspondiente al periodo de retorno T en el punto de desagüe de la cuenca. La norma 5.2 y C, y eso es importante que lo sepáis, nos devuelve el máximo caudal, pero no sabemos la evolución temporal. Para calcular la evolución temporal tenemos que utilizar otro software, como ya he dicho, HKHMS, que os lo explicaremos en primero, si quien esté interesado lo podrá calcular en Ingeniería Hidrológica, que es una asignatura del primer curso de máster de caminos. Un último caso que me falta, oye, que es que a nosotros aparte nos va a funcionar. ¿Qué es lo que tenemos? Si el área de la cuenca es menor que 50 kilómetros cuadrados y además la cuenca pertenece a las regiones 72, 81, 821, 822, ¿cuáles son esas unidades? Oye, precisamente son las que más nos interesan a nosotros. Pues sería todo Valencia, Alicante, Murcia y ya metiéndonos un poquito en Almería. O sea, toda la zona esta de aquí, todo lo que es el Levante, pues si tenemos una cuenca menor de 50 kilómetros cuadrados, lo cual será bastante normal, y pertenece a esta zona, pues tenemos que si el periodo de retorno es superior a 25 años, aquí olvidaros, a 25 años, fijaros que hay que cumplir estos tres requisitos. Este caudal que hemos calculado se debe de calcular, o sea, el caudal este de aquí se debe de calcular suponiendo un periodo de retorno de 10 años y multiplicando por gamma, por este tecta y por este lambda. Fijaros, cuando estábamos aquí, fijaros que estos términos de aquí, 821, 822 y 72, fijaros que para 100 años y 500 años no nos dan valor. O sea, nos van a ir ellos dando pistas. Pero bueno, sí, que lo sepáis ya. O sea, si estáis trabajando cerca de aquí de Alicante y tenéis estos periodos de retorno, que sepáis que tenéis que hacer todo el trabajo suponiendo periodo de retorno de 10 años y luego obtenéis, en función de la región donde estéis, obtenéis estos valores para el periodo de retorno comentado. Oye, que estoy haciéndolo en la 821, pues tengo este valor, 11,13 y 0,74. Y utilizo siempre el periodo de retorno de 10 años. Para acabar, voy a hacer un resumen y posteriormente voy a poner una aplicación numérica. Resumen. ¿Qué es lo que hemos hecho? Voy a recopilar paso a paso todo lo que hemos hecho. Cálculo del tiempo de concentración con esta fórmula. Coeficiente de reducción que tiene en cuenta que no llueve uniformemente. Esta fórmula. Buscaremos C sub V y P en el mapa, que era C sub V era el mapa que estaba en rojo y en violeta la P. Obtención de la K sub T, del coeficiente de amplificación, a partir del CV que tenemos anteriormente y del periodo de retorno. ¿Vale? Pues os acordáis del ejemplo, era 0,51 y 25, 2,068. Posteriormente calculamos la precipitación máxima diaria, multiplicando este K sub T por la P que tenemos del mapa. Después calcularemos la intensidad media de precipitación. Olvidaros de eso, es una errata, que es esta P sub T por este coeficiente A partido 24. Calcularemos posteriormente el F sub A con esa expresión. Estos dos de aquí, el coeficiente de torrencialidad, lo miramos en este mapa. El T es el tiempo de concentración en horas. Y el F sub B es este K sub B, que es 1,13, y estos dos valores que los mirábamos en las curvas I de F. Con estos dos valores elegimos el máximo. Y posteriormente la intensidad media diaria de precipitación la obtenemos como la intensidad ID que tenemos en el punto 6 por este factor de intensidad. Después calculamos el coeficiente de uniformidad KT. Después calculamos el tipo de suelo, como con el triángulo de texturas. Después
miraremos el P sub 0, el P sub 0, el umbral de escorrentía inicial. ¿Cómo? Con estas tablas. Esto eran 4 páginas de tablas en función del tipo de suelo. Os recuerdo que también miraremos práctica de cultivo y pendiente en caso de que fuera necesario. Y entonces tendremos estamos buscando el beta. Para ello tenemos que determinar la zona de estudio, donde sea, ¿no? Pues oye, la 872, 822, 821, la 42, la 11, lo que sea, ¿no? Y posteriormente calcularemos FT y beta. ¿Cómo? Con la región, valor medio y FT. Con eso, el producto de estos dos será beta. Y el umbral de escorrentía será la multiplicación de este beta por el valor inicial del umbral de escorrentía, este P0', que sacamos de la tabla. Entonces, por último, coeficiente de escorrentía. Bueno, aquí tenemos, este sería la fórmula del 17 y este sería el coeficiente de escorrentía de esta, que casi siempre decimos esa, y a veces esta de aquí. Y de ahí el 19, el caudal máximo. Y habremos acabado. En caso de que estemos en las zonas 7.1, 7.2, 8.2.1 y 8.2.2, si esto no es 7.1, 7.2, si la A es menor que 50 y el 50 km/h, el periodo de retorno superior a 50 años, os recuerdo que se tiene que corregir este Q sub T como Q sub 10, calculando el caudal para el periodo de retorno de 10 años y multiplicando por el coeficiente que depende de la región y que depende del periodo de retorno de nuestro proyecto. Y por último, voy a poneros el ejemplo que tenéis en vuestro ejercicio. En vuestros ejercicios, este ejercicio lo tenéis resuelto, que es el problema de este de aquí. Práctica de la red de saneamiento para un proyecto situado en Cuarte de Huerva, Zaragoza, con todos estos datos. Todos estos datos, el primer término no lo calculo, yo solamente calculo el segundo, que es la parte que tiene que ver con la 5, 2 y C, y fijaros los datos, periodo de retorno 10 años, bueno, pues este ejercicio lo tenéis resuelto, y lo mismo yo lo resuelvo aquí. Estos son todos los datos. Entonces, ¿qué se hace? Pues nuevamente lo he presentado como en el resumen. Cálculo del tiempo de concentración. Este tiempo, aquí nos sale 0,43. Os repito que lo tenéis resuelto para hacer los números en PDF. Pues aquí lo que os voy a mostrar es directamente lo mismo, 0,43, vale. Después, K sub A, pues con este valor 1,04. Ese coeficiente tenía que ser, ese es el coeficiente que tiene en cuenta la reducción que no podía ser mayor que 1. Luego este 1,04, olvidaros, esto va a ser 1, o sea, aunque aquí pone 1,04 es porque lo he copiado directamente, pero esto va a ser 1. El C sub V, pues bueno, lo miramos, fijaros, lo miramos aquí. Cuarte está por la zona de aquí, en la entrada desde la cartera de Castellón, y bueno, pues estamos aquí, da estos valores, 0,405 y P44. K sub T en tablas. Ah, bueno, una pregunta típica que me hacéis. Oye, en el examen tenéis que saber dónde está Burgos. Pues sí, señores alumnos, sí, excepto los Erasmus. Si hay algún Erasmus que no sepa dónde está Burgos, al Erasmus se lo diré. Porque el Erasmus, vale, entiendo que no lleva viviendo aquí, pero una persona que lleva aquí viviendo 20 años como poco, o 10 años, que está estudiando aquí, debe de saber dónde está geográficamente Burgos, Salamanca y Logroño. O sea que eso lo debéis de saber. De todas maneras, señores, seamos serios, que vais a ser ingenieros civiles, no se supone que habéis estudiado, o sea que eso lo sabéis. Vale, con este coeficiente tenemos estos dos valores, miraríamos en la tabla, ¿os acordáis la tabla que era? Y nos da este valor, este K sub T. La precipitación máxima diaria, pues es este 1,4995 por 44, 65,98. La intensidad media diaria, pues esto 65,98 por 1 partido 24, 2,749. El FA, como estamos en Zaragoza, fijaros que esto es un 10 y el tiempo de concentración es el dato que tenemos del punto 1.
y tenemos que es 15,908. En el problema no se os da el f sub b, luego no lo podéis calcular. Se considera que fb es menor. El término de amplificación es fa, porque fb no lo hemos podido calcular. Y entonces la intensidad, este 15,908 lo multiplicamos por la intensidad de 6 y tenemos 43,73 milímetros a la hora. Y ahora vamos a calcular el coeficiente de uniformidad KT. Pues como aquí el tiempo de concentración lo hemos calculado en el 1, pues nos da 11,74. El tipo de suelo, pues en función de las proporciones nos sale que es de tipo B. Creo que era 40-20-20, casos que nos sale tipo B. Tipo B. El cálculo del umbral inicial, pues tenemos que mirar que es un tejido urbano y es tipo B, pues aquí sería 14. Determinación de la zona de estudio, pues Cuarte de Huelva, si os fijáis, esta línea de aquí, esto es el Ebro, y como está por la parte sur, es la zona 93. Calculamos FT y B, pues en el número 93, B, beta, este beta M es 1,70 y FT, depende del periodo de concentración, era 10 años, pues interpolamos entre 5 y 15. Estos dos valores los multiplicamos y ¿qué tenemos? Tenemos el umbral de escorrentía, ¿vale? Pues 14 por 1,7, 23,8. El 14, lo dicho, es el valor obtenido a partir de la interpolación. Bueno, el 14 lo hemos obtenido antes y aquí he supuesto 1, ¿vale? Y tenemos ya el umbral de escorrentía. El coeficiente de escorrentía, pues aplicando la fórmula nos da 0,2408. P sub D os recuerdo que lo tenéis y K sub A también. El caudal máximo lo tenemos y es 0,7488 metros cúbicos por segundo. Hay que corregir, estamos en la zona 71, 72, 821, no, 72, 821, 822, no. Luego no hay que corregir, esta corrección solamente es en caso de que se cumplan estos tres. Y ya está, con esto hemos llegado al fin. Espero que os haya servido, que os haya parecido interesante y nada más, que muchísimas gracias.